Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a continuar con el tema de la cerámica. En este segundo vídeo vamos a empezar con la etapa de construcción, que se divide en las propiedades, los tipos y productos y los procesos patológicos. Como tiene mucho contenido, tan solo vamos a llegar hasta parte de los tipos y productos de cerámicas. ¡Empezamos! En cuanto a las propiedades visuales de la cerámica, la podemos encontrar en colores blancuzcos, amarillentos, ocres y rojizos, según su composición. En referencia a los indicios de una buena cocción, veremos que el color es uniforme, su resistencia a compresión varía entre los 15 y los 60 megapascales, y cuanto menor coeficiente de absorción, mejor para su exposición al exterior. Además, la cerámica es un material duro y frágil, poco tenaz y poco dúctil. No conduce la electricidad ni el calor y su reacción al fuego es A1 o incombustible. Cuanto mayor finura de las materias primas y mayor temperatura de cocción, mayor resistencia y menor espesor. Aquí podemos ver la relación entre la temperatura de cocción y la resistencia a compresión, que vemos que son directamente proporcionales. Además, igual que le ocurría a la Tierra, la cerámica es hidroplástica, es decir, se puede deformar plásticamente en estado fresco. Vamos a continuar con los tipos de cerámica, porque se puede clasificar en 4 grandes grupos, que son la cerámica porosa, la cerámica vidriada o impermeabilizada en superficie, la cerámica vitrificada o impermeabilizada en masa y, por último, la cerámica refractaria. Empezamos con la cerámica porosa. La cerámica porosa conforma el grupo más importante de los materiales cerámicos empleados en la construcción. Se trata de una cerámica cocida a una temperatura entre 600 y 900 grados centígrados, a partir de arcillas silíticas o caoliníticas. Tiene una fractura terrosa con textura rugosa a nivel microscópico. La temperatura de calcinación termina su elevada porosidad, que comúnmente oscila entre el 12 y el 20%. Los productos realizados con este tipo de cerámica se fabrican por extrusión y por prensado. Y dentro de la cerámica porosa podemos encontrar los ladrillos, bloques, bovedillas, tejas y baldosas. Los ladrillos son piezas ortoédricas fabricadas por extrusión o prensado, cuyas dimensiones características son de 24 por 11,5 por 5,2 centímetros, lo que permite manejarlos con una única mano, aunque existen variaciones. Cada cara del ladrillo se designa como tabla, canto y testa, mientras que las aristas son la soga, el tizón y el grueso. Las dimensiones del ladrillo están diseñadas para facilitar la compatibilidad en su modulación. Los ladrillos se pueden designar por su relación con el ambiente exterior. De esta manera hablamos de ladrillo cara vista si se deja visible al exterior y ladrillo para revestir cuando el ladrillo tiene una superficie de acabado más irregular que facilita la adherencia al revestimiento porque no va a quedar visto. Si atendemos a la disposición de huecos en el ladrillo y su ubicación, podemos clasificarlos en ladrillos macizos, sin hueco ya sea prensado o no. También estarían los ladrillos perforados, con huecos en la tabla, y el ladrillo hueco, que tendría los huecos en la testa. La densidad aparente de cada uno de ellos, que hace referencia al cociente entre el peso seco y el volumen aparente, es obviamente mayor en los ladrillos macizos y menor en los huecos. También estos huecos determinan la capacidad mecánica del ladrillo, siendo más resistente cuanto menos huecos. La proporción entre el volumen de huecos para la designación anterior viene determinada en el Código Técnico de la Edificación. Y también, como mencionaba, el Código Técnico recoge la resistencia característica a la compresión de la fábrica del ladrillo. Antes de seguir hablando de ladrillos, vamos a introducir la terminología básica para que puedas seguir el hilo del tema. Y para ello te traigo estas definiciones de fábrica, aparejo, llaga y tendel. Como ves, nos referimos a la fábrica como la organización de los ladrillos trabados. Además, aquí te muestro ilustraciones de distintos tipos de ladrillos, la representación de la llaga y el tendel en un muro de fábrica, el aparejo, los tipos de aparejo y el aparejo, que resulta fundamental para alcanzar una adecuada trabazón entre las piezas que garantice el trabajo conjunto del muro, con algunas de sus variedades.
aquí y aquí. Más fábrica de ladrillos y continuamos con las aplicaciones del ladrillo, ya que lo podemos encontrar en fábricas resistentes, es decir, que tienen una función estructural, y fábricas no resistentes, como por ejemplo particiones, que tan solo soportan su peso propio, o cerramientos y trasdosados. Además, podemos encontrar ladrillos en bóvedas, cúpulas y escaleras. Otro formato de ladrillo es el ladrillo de gran formato, que se puede utilizar para fábrica no portante. Se trata de una pieza de dimensiones superiores al ladrillo tradicional, lo que reduce el número de juntas y presenta una puesta en obra más rápida. Por último, nos faltaría mencionar que a los ladrillos de cerámica porosa se les puede aplicar un tratamiento superficial para controlar su porosidad y repeler la absorción de agua. Se trata de los ladrillos hidrofugados, que mejoran la resistencia a la heladicidad y reducen la aparición de eflorescencias. Fenomenal, pasamos al siguiente producto de cerámica porosa, que son los bloques. Los bloques se definen como una pieza prismática de mayores dimensiones que los ladrillos que obliga a manejarlas con dos manos. Pueden tener espesores que oscilan entre los 14 y los 29 centímetros y se fabrican por extrusión. La composición de estas piezas combina la arcilla con esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares que en el proceso de cocción se gasifican y le otorgan una mayor porosidad y menor densidad, lo que convierte el bloque en una pieza con baja conductividad térmica y acústica. Es posible que te suene el bloque de termoarcilla, que no es más que el nombre comercial que un fabricante dio a este bloque. Aquí puedes ver distintos tipos de pieza y su puesta en obra. Y por último, la calidad arquitectónica que podemos conseguir al utilizarlos al desnudo. Además de los ladrillos y los bloques, tenemos las bovedillas, que son una pieza de cerámica porosa que se emplea en los forjados unidireccionales para aligerar el peso y transferir los esfuerzos a las viguetas entre las que se colocan. Aquí puedes ver su puesta en obra entre las viguetas de un forjado. Otro producto de cerámica porosa interesante son las tejas. Las tejas se emplean como revestimiento discontinuo de cubiertas y con menor frecuencia también de fachadas. Se fabrican por extrusión o prensado y en función de la forma pueden clasificarse en teja curva, teja plana y teja mixta. La teja curva tiene una forma semitroncocónica y está conformada por dos elementos con distinta geometría. Las piezas canales, destinadas a colocar la parte cóncava hacia arriba apoyándose sobre el soporte de la cubierta, y las piezas cobijas, destinadas a disponer la parte cóncava hacia abajo y apoyadas sobre dos tejas canal. Las tejas planas se fabrican por prensado con un diseño que prevé el solape entre piezas por superposición de bordes machimbrados. Finalmente, las tejas mixtas combinan una estética similar a las curvas, pero con una puesta en obra sencilla, parecida a las planas. El último producto que vamos a ver de cerámica porosa son las baldosas, que se pueden fabricar mediante prensado o extrusión, y las trataremos con más detalle en la cerámica vidriada. Fenomenal, antes de terminar con este vídeo y para comprobar que has estado atento o atenta, te invito a que contestes a una pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora ya sí que sí, hemos terminado con esta primera parte de la etapa de construcción y te invito al siguiente vídeo para que continúes con el contenido del apasionante mundo de las cerámicas. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.